Bueno, bienvenida a un encuentro destacado con Margarita Graziani. Margarita Graziani, para quienes no tienen todos los antecedentes, que son muchos de ella, es profesora de geografía, licenciada en Sí. cooperativas y mutualismo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es experta desde hace muchos años a nivel nacional e internacional en cooperativismo educativo, expresidenta de AMU2, y destaco particularmente nuestra única presidenta mujer en el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo en casi 60 años de vida. Todo un orgullo para mí y para los asociados y asociadas. Entonces, poder compartir un poco y que nos cuentes en este encuentro destacado tu perfil dirigente. ¿Cómo nace una dirigente mujer? ¿Cómo se forma? ¿Qué tal? Ante todo, buenos días a todos y es un placer, Luis, estar contigo. ¿Cómo nace? Yo creo que nace desde la juventud. Por allá, no sé, cuando tenía 22, 23 años, siempre el cooperativismo fue un tema que me gustó. Y la vida me llevó a vivir a Canadá muchos años y ahí tuve la oportunidad, en realidad trabajando en la universidad, de ver la vivencia de los estudiantes canadienses que, organizados en cooperativas juveniles, se pagaban sus altos aranceles. Así que ahí lo vi por primera vez en forma real. Después, bueno, la vida me trajo de vuelta a Argentina y la posibilidad de fundar una EGB en la época de la Ley Federal de Educación me permitió hacer de ese colegio una gran cooperativa escolar, donde intervenían los papás, los docentes y los alumnos. Se llamaba Por un Mundo Mejor. Esa fue, digamos, la primera experiencia que me acercó y hizo que el colegio fuera muy particular. Era como una gran familia y ahí yo realmente entendí que vivencié que el cooperativismo se podía dar en distintos niveles y que si se enseña desde chiquitos, cuando son grandes la gente lo puede aplicar. Y después, bueno, en ese momento, Horacio Ferreira se enteró de la experiencia, la quiso venir a conocer a Bahía Blanca, apareció en un libro, se empezó a hacer famoso el tema. Ahí me invitaron a hacer la licenciatura en la Universidad de Santiago del Estero, que en ese momento tenía sede en Córdoba, en Leones. Hice la licenciatura y bueno, y a partir de ahí empecé a conocer gente maravillosa, como Argentina Gómez Urría, y toda la gente que se vincula con el cooperativismo y el mutualismo a nivel nacional e internacional. Después, poco a poco, me fui acercando a organizaciones que me fueron invitando y como es esto, es una gran red, al Colegio de Graduados de Cooperativismo y Mutualismo de Buenos Aires, a CGSIN, después también representé a Argentina a través de la CONAM en Quebec, Montreal, y ahí me di cuenta de algo muy particular, que la educación cooperativa no está desarrollada en el mundo, aún en los países que tienen mucho cooperativismo, y que nosotros éramos un poco vanguardistas en eso. Entonces, bueno, volví con esa idea, fundamos FECOMESUR, que es la segunda Federación de Cooperativas y Mutuales Escolares de Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires. También fundamos AMU2, que es la Asociación Mutual de Docentes. Y en la época que Juan Pubil era presidente del Colegio de Graduados, hicimos un convenio con la universidad y trajimos la licenciatura de Cooperativismo y Mutualismo a Bahía Blanca. Y de ahí se gestaron varios profesionales porque en Bahía no había licenciados en cooperativismo y mutualismo. Así que eso para mí me parecía que era una necesidad, sabiendo especialmente que está la cooperativa obrera, una de las más gigantes de América del Sur. Así que bueno, muchos de las personas que trabajaban en la cooperativa como contadores, abogados, hicieron la licenciatura
y eso le fue dando un perfil todavía más preparados. Así que ese es un poco el el recorrido y recorrido. mi pasión por el cooperativismo, que sigue siendo... eh, así que bueno, yo creo que cuando uno adopta esta filosofía, me parece que es filosofía de vida más que una doctrina Ahora, te ajena hago o profesional, ¿no? Yo ujú. creo, dime. Yo, yo creo, se cortó la comunicación un Sí, poquito. yo creo que ah, perdón. Yo creo que en realidad la inteligencia colectiva es mucho más poderosa que la inteligencia individual. Pero Y eso antes que hace entremos que en en la ese sociedad... tema, en ese concepto que vos me anticipaste y me parece muy interesante y lo quiero desarrollar aparte, te hago una pregunta que me parece que es importante para transmitir incluso a las nuevas generaciones. Esto que se dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. El hecho de haber estado en Bahía Blanca, en el sur, eso, qué desafíos te presentó y cómo lo fuiste resolviendo? Sí, Bahía Blanca es un caso particular, porque, como te decía antes, tiene la cooperativa obrera que creo que todo bahiense la lleva en el alma y en el corazón. Es una entidad que progresó tanto que realmente el modelo cooperativo en Bahía Blanca, el modelo cooperativista, no es ajeno. La gente entiende cuando uno habla de cooperativa, especialmente de cooperativa obrera, y eso hace que el concepto sea más fácil de transmitir. Incluso la cooperativa obrera también tuvo durante mucho tiempo varios cursos de docentes que duraban un año, 2 años, donde también la educación conocía de cooperativismo. Por ejemplo, cuando yo fundé la escuela y me tocó elegir el personal, yo recuerdo que uno de los requisitos eran de que los docentes tenían que tener el curso de cooperativismo aprobado, porque si no, no hablábamos el mismo código para lo que queríamos hacer, que era, digamos, reciclar 60 hectáreas que el arzobispado tenía abandonadas y lo logramos con el sistema cooperativo. Así que en Bahía Blanca no es tan difícil hablar de cooperativismo. No sé si a veces los pueblos, aunque te parezca mentira, cuando uno fue dando capacitaciones en el interior, te das cuenta que generalmente un pequeño pueblo tiene una entidad cooperativa. Entonces el cooperativismo en realidad, yo creo que en nuestro país especialmente, ha arrancado de localidades más pequeñas. Tal vez, capaz me equivoque, tal vez es más difícil en las grandes urbes, Ah, pero uno va a Puan, a Pigüé, no sé, a cualquier localidad pequeña y hablar de cooperativismo es casi normal, todo el mundo entiende de qué se trata. En cambio, en los lugares donde la urbanización se ha extendido más y es más difícil, porque como bien sabemos, ¿no? Hay multinacionales, hay otro tipo de sistema económico que hace que la cooperativa no sea por ahí la fundacional, porque en muchos lugares, nosotros que sabemos de cooperativismo, Luis, sabemos que las cooperativas han sido las raíces del pueblo, las raíces de la localidad, y que gracias a ella la localidad tiene luz, tiene distintos servicios. Entonces, yo no sé si el cooperativismo en el sur no está más arraigado, digamos, que en las zonas urbanas más bien. grandes. Esa Bueno, es mi eso es muy experiencia. importante que tu aporte, porque de hecho nuestro colegio de graduados, por ejemplo, hoy prácticamente toda su comisión directiva, tu consejo directivo es del interior. Y eso también es un Claro. reflejo de cómo se ha expandido la profesionalidad en la economía social y solidaria más hacia el interior. Ahora, vos mencionaste algo que creo que también es interesante pensar. Y, ¿por qué considerás que siendo, por tu experiencia tan importante, la educación en las escuelas, en los ámbitos institucionales, vos misma dijiste que no está muy desarrollada?
¿Cuál es la razón que vos crees que funciona como impedimento? Ujú. Yo creo que es una cuestión lamentablemente política educativa, porque no es que nos falta. Casi ningún país tiene en su ley de educación inserto, como nosotros, en el artículo 90, la facilidad de poder enseñar y aprender cooperativismo en la escuela. Y eso es muy fácil cuando uno se encuentra con distintos países. Yo, por ejemplo, recuerdo el caso de Australia, lo tiene, las Filipinas, no muchos más. Por lo tanto, tener el privilegio de tener un artículo 90 donde se enseña cooperativismo y mutualismo sería la puerta abierta para que la escuela lo acepte como algo normal. En la realidad no sucede así. En la realidad sucede que cuando uno habla de cooperativismo a directivos o a inspectores, a docentes, no manejan el tema. Entonces eso nos llevó incluso con CGCIN y con algunos personajes hermosos como Silvina Bedín, donde precisamente desarrollar el cooperativismo en cursos para docentes dentro de las escuelas era sumamente importante. Y cuando se les abre la puerta del conocimiento, ahí es fácil o relativamente fácil empezarlo a aplicar. Cooperativismo tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, no es que es algo que yo creo que por un lado sí, es natural en las personas, porque siempre nacimos cooperativismo, está el ser humano, ¿no? Si no hubiera sido así, no hubiéramos avanzado en la humanidad. Hoy día hasta las inteligencias artificiales reconocen que pueden trabajar entre ellas. Así que en realidad eso es algo casi natural en el ser humano. Pero de ahí a que uno realmente lo ponga en práctica, se necesita conocimientos específicos. Esos conocimientos específicos, lamentablemente, en las escuelas no se enseñan. Y a mí me parece que el nivel que más se acerca a la enseñanza de cooperativismo, tal vez sin especificarlo en forma, digamos, directa, es el nivel inicial. El nivel inicial enseña a los niños que trabajar cooperativamente funciona. Por eso sus mesitas son en equipo, sus juegos son en equipo, en nivel inicial. Y después en la primaria hacemos todo el esfuerzo para que se vuelva individual. Entonces, me parece a mí que ese es el paso importante que del nivel inicial al nivel de primaria debería continuarse con ese criterio. ¿Por qué? Porque el chico que aprende en la escuela que el equipo da más resultados que el trabajo individual, lo va a hacer en la vida. Así que Bueno, a mí es me parece, importante. sí, que este es todo un tema, sobre todo ahora que hay como una especie de ofensiva contra modelos económicos alternativos que no sean solo el de la competencia. Y lo cual es un error Exactamente. tremendo, pero además porque los resultados han demostrado lo positivo que significa trabajar, como bien vos decís, en equipo. Ahora, si vos tuvieras que rescatar alguna experiencia relevante que te haya marcado dentro de este espacio, en cualquiera de los niveles, ¿no? Ya sea con las escuelas Sí, o a sí. nivel, digamos, de encuentros Eh, internacionales. bien. Yo creo que para mí el Colegio de la Asunción fue prácticamente el mayor ejemplo de digamos, de un lapso de tiempo de 10 años, donde a través de ese sistema determinó que el colegio tuviera un perfil totalmente diferente, sin ser escuela ni de agricultura, ni de ganadería, ni nada parecido, sino que una escuela común logró insertarse en actividades cooperativas con una facilidad muy grande y yo vi cómo los alumnos que integraban libremente las cooperativas lograban un nivel de respuesta, un nivel de diálogo, un nivel digamos, de análisis de situación totalmente diferentes al alumno que no lo hacía. Y eso me lo ha demostrado a mí distintas oportunidades donde yo he llevado al grupo,
a reuniones muy importantes fuera de Bahía Blanca, donde realmente me hizo a mí descubrir como docente que evidentemente el alumno que se lo prepara así logra una fluidez que no se logra en forma normal. Eso en cuanto a las escuelas. Por eso para mí es sumamente importante. El alumno aprende a tomar parte, a decidir, a ser crítico, a ser justo, a clasificar a sus compañeros si las cosas no están en regla. Eh, es inmenso el mundo que se les abre y lo principal es que lo eligen voluntariamente. Entonces, esa situación hace que el alumno madure de una manera diferente. Eso es en cuanto a educación. Y en cuanto a la vida adulta, nosotros los argentinos por ahí no que somos tan particulares, no nos permite ver que países muy desarrollados han tenido en su historia una raíz cooperativa muy profunda, ¿no? Si lo vemos con Inglaterra, incluso con países asiáticos, con Australia. Es decir, tal vez no tiene la fama de la competitividad, del capitalismo, pero eso no quita que hay ejemplos maravillosos, ¿no? Todos conocemos la experiencia de Mondragón, que para mí es una de las más explícitas en el mundo de que realmente se puede distribuir la riqueza de una manera diferente, ¿no? Entonces, creo que aquellas localidades donde han logrado descubrir que este sentido es importante y que esto se puede, han avanzado. Y ustedes saben bien que el cooperativismo ha sido vapuleado, maltratado, mal transgiversado muchísimas veces en distintas épocas, con distintas miradas, confundido con doctrinas que no lo son. Yo hablo de cooperativismo genuino, donde lo que se enseña es trabajar en equipo, ¿no? No con orientaciones políticas ni nada por el estilo. Lamentablemente nuestra historia hace que se confunda muchas veces y es una pena porque ahí se pierde la real filosofía del cooperativismo, ¿no? Que es eso, es trabajar juntos, sumar nuestros talentos y trabajar por un propósito donde el ser humano es el centro. Y para mí esa es la diferencia que tiene con cualquier otra política. Y eso no le quita que tenga su lado empresarial excelentemente bien. Nosotros en Bahía Blanca, gracias a Dios, tenemos un ejemplo, que es la cooperativa obrera. La cooperativa obrera ha nacido de la nada y sin embargo es la entidad que cualquier bahiense defendería, ¿no? Con mm, uñas y dientes si pasara. Y la cooperativa obrera ha logrado, fíjense qué importante, ¿no? En la época del desembarco de las multinacionales en Bahía Blanca, que barrieron con un millón de cosas económicas, y la cooperativa obrera, con el apoyo de la población, se supo mantener y no solo mantener, sino seguir creciendo. Entonces, para nosotros los bahienses, hablar de cooperativa, de cooperativismo, inmediatamente y naturalmente aparece la mm. cooperativa obrera, que es un Bueno, ahí ejemplo. está también, claro, en lo que vos decís, de importancia de la pertenencia a las cooperativas por parte también de los asociados y la comunidad. Porque cuando las Total. cooperativas se alejan de los asociados de la comunidad y pasan a ser una alternativa comercial más, bueno, la gente elige por otras cosas. Eso es muy Claro. importante. Ahora, este ejemplo que vos me diste de esta escuela, que no sé qué nivel es, si primario, secundario. La escuela, el Colegio de la Asunción, era una entidad sí, siendo lógicamente perteneciente al arzobispado, una entidad privada en un barrio ubicado, alejado del centro, donde entonces se imposibilitaba también a los chicos a ir a distintas actividades, hizo que el sistema cooperativo los uniera mucho, que pudiéramos rescatar todas las áreas, se convirtieran, hubieran espacios de huerta, de granja, de deporte, y todo eso fue gracias a una capacidad que tenía el cooperativismo de unir a los papás, a los docentes y a los alumnos. Entonces era cooperativa en distintos niveles y la escuela tenía desde la primaria hasta el fin de la secundaria, del polimodal. Por lo Claro, tanto, realmente era muy abarcativo.
Por eso fue, incluso fue elegida como modelo y salió en un libro muy lindo que Horacio Mm. Ferreira la menciona como realmente uno es decir, que se podía, que en las escuelas se podía Eh, dentro de la ley, ¿no? Dentro de lo que no, sin dentro de un inventar. marco, claro, claro. Ahora, ¿sigue existiendo esa experiencia o no? Eh, no, yo me jubilé después de un accidente grande, me jubilé y tengo entendido que no, porque también para hacer cooperativismo es como te decía un poco al principio, ¿no? Hay que conocerlo desde el fondo y saber realmente cómo manejarlo, cómo hacerlo. Se dio una época donde prácticamente en estos momentos se están jubilando todas las docentes de ese equipo que manejaban el tema, que después fueron ocupando lugares distintos en digamos, la política educativa de Bahía Blanca y lo fueron llevando en las distintas escuelas, pero no todo el mundo sabe, lo sabemos, Luis, no todo el mundo cree que es un método posible, factible y beneficioso. Entonces, lamentablemente, también cuando cambian las autoridades, lo sabemos, ¿no? A veces las miradas son diferentes. Yo lo hablo desde que en ese momento yo era director y representante legal y el obispo en ese momento, Monseñor García, era un partidario a muerte de este sistema. Entonces realmente pudimos hacer cosas muy importantes. Después, bueno, cambió la mirada y lamentablemente... a veces en este tipo de cosas, cuando se pierden los que un poco organizan todo, eh, si el equipo tampoco está, porque hubo una renovación muy grande, lamentablemente también se pierde el emprendimiento, ¿no? Tengo entendido que en estos momentos no sigue, pero hay varias escuelas, digamos, a nivel de los alrededores de Bahía Blanca, que son locales, como es en Torkins, como es en Patagones, que continúan. Yo poco a poco, por cuestiones familiares muy serias, tuve que prácticamente dejar todo lo que estaba haciendo. Por eso es que tuve que dejar a Mudaos, dejé la presidencia de CGCIN, mi madre se enfermó muy seria y me dediqué a ella durante 4 o 5 años. En esos años yo no, prácticamente me desvinculé y dejé a los equipos que había ido armando más jóvenes a manejar el tema. Entonces, en estos momentos, FECOMESUR sigue participando con todas sus cooperativas de eventos importantes, como pueden ser los eventos que produce la célula Argentina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, que es la CANME. Ellos han estado la semana pasada representando a FECOMESUR. Es decir, mientras haya gente que crea en esto va a seguir avanzando o va a seguir perdurando. El tema es que, bueno, no es algo fácil en el mundo en el que estamos hoy, donde la competitividad es lo que predomina, donde el dinero es nuestro Dios y Señor, es decir, una serie de cuestiones que hacen que el centro como persona no siempre está ubicado. No, bueno, como dicen los chinos, dificultades se escribe igual que oportunidades. Como yo no soy chino ni sé leer chino, no sé si es Exacto. verdad, pero es lo que dicen. De todos modos, creo Sí, que estos modelos son exitosos para el que logra ser exitoso y los demás no. No, o sea, deja muy poco lugar para mucha gente. Serán los elegidos los que estén contentos con este modelo y el 90% que no llega a ser elegido, no sé cómo lo asume. Por ahora va ganando más en esto que te quiero preguntar, que es tan importante, porque esto que vos me contás de esta experiencia de la escuela y ahora que se ha puesto de moda esta frase de batalla cultural. Esto de que mm, el individuo versus colectivo son como dos temas antagónicos, como si eh, los logros individuales estuvieran en contra de los logros colectivos como si fueran enemigos
cuando son, en nuestra experiencia son perfectamente compatibles y nosotros creemos en la Totalmente. meritocracia. De hecho, creo que cuando mencioné que habías sido presidenta tanto de AMU2 como del Colegio de Graduados, este, fue por logros personales, no solo colectivos, por perfiles, características, competencias, empatía, pero eso no desacredita de que uno solo no puede alcanzar los mayores logros. En esta batalla cultural, ¿está jugando algún rol esto de lo colectivo versus lo individual, la solidaridad versus lo Claro, individual? está bien. Yo no pondría versus. A mí me parece que lo colectivo es la suma de las individualidades. Y cuanto más poderosa sea esa Perdón, individualidad, solo más para poderoso aclarar. será. Solo para aclarar, yo dije versus porque así lo plantean en la batalla cultural, porque yo tampoco se me ocurriría plantear el concepto batalla cultural. A mí me parece que la cultura es una integración de diversidades, de Claro. ninguna manera una guerra. Pero bueno, por eso lo dije un poco en un sentido irónico, ¿no? Sí, 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 de ese sentido irónico que básicamente es la realidad, ¿no? Mm. No, yo creo en una filosofía que me parece sumamente valiosa, en el sentido de que lógicamente cada uno progresa individualmente tanto y cuanto quiere, porque eso es fundamental. Es decir, lo colectivo no implica que el camino de uno sea el de todos iguales, no, implica que el camino de uno, armado y transitado colectivamente, es más fácil. ¿Por qué? Porque estás acompañado con otros. Y cuando estás acompañado con otros, te permite el intercambio de opiniones, el intercambio de puntos de vista. Eso no quita que los que estamos en cooperativismo sabemos que cuando hay reuniones, bueno, las reuniones son abiertas a todos y sobre la mesa se ponen todas las opiniones. ¿Qué pasa? Que es una forma de decir, bueno, ¿cuál es la que mayormente pareciera más aceptada? ¿Y eso qué significa? Significa que el individuo también tiene que reconocer que si bien su forma y su punto de vista es particular, a veces para el beneficio cooperativo también hay que escuchar otras versiones. Bueno, eso implica humildad, implica la apertura de la mente hacia otras ideas, implica el escuchar, cosa que cuando uno está solo no hace falta ejercitarlo, ¿no? Uno se tiene la razón y se terminó el tema. En cambio, Obvio. el cooperativismo te obliga de alguna manera a poner sobre la mesa lo que pensás y bueno, y aceptar lo que venga desde otro lado. Y eso, yo creo que el ser humano no es tan fácil, ya lo vemos incluso en las familias, ¿no? No es tan fácil decir, yo pienso esto, uy, a ver si está de acuerdo con el grupete, no importa si es familiar, si es colectivo o si es educativo, no es fácil. Generalmente uno dice, bueno, yo pienso esto, esta es la verdad, mi verdad es la verdad. Entonces, el cooperativismo incluso ayuda un poco a flexibilizarnos en ese aspecto. Yo he visto, por ejemplo, cooperativas de trabajo en Bahía Blanca. Hay una contadora acá que ha dado toda su vida, que es Patricia Suazo, donde creo que que ha gestionado tantas cooperativas de trabajo desde que es joven. Yo la conozco, tenía 20 y pico de años en su oficinita y sigue estando hoy, donde uno ve milagros a nivel laboral, de cooperativas de trabajo que eran un grupo de gente que, bueno, que capaz de otra manera no lo hubieran logrado. Y hoy día son cooperativas excelentes, equipadas, preparadas. Bueno, esos son ejemplos reales. Y son ejemplos reales porque han sabido caminar juntos. Y Habla, yo soy una convencida que caminar juntos es más fácil. bueno, en esta etapa, ya un poco para ir eh,
terminando este primer encuentro, porque seguramente ahora quedan muchas cosas que me encantaría profundizar, pero en estos momentos, en esta etapa tuya, eh, contanos un poco cómo toda esta experiencia que contaste de educadora, cooperativista, dirigente, está transitando hacia nuevos proyectos. Bueno, como todo el mundo, la vida te va llevando, ¿no?, por distintas etapas. Yo creo que fue un interpaz de unos 4 o 5 años donde yo me dediqué especialmente a mi familia, entonces ahí es medio que como que estuve un poco quieta. Después me tomé unos 3 o 4 años de viajar y conocer otras culturas y ver cómo esto era, tanto Canadá como en distintos países de Europa, especialmente en Italia, que es un lugar que para mí es mi segundo hogar y es de donde yo fui engendrada, ¿no? Yo nací 3 meses después que mi mamá y mi papá llegaron a la Argentina, así que soy importada de allá, por lo tanto me siento muy afín. Y cada vez que voy, lógicamente, empiezo a averiguar qué pasa con el cooperativismo en los distintos países donde voy. Así que a eso me dediqué estos años. Y este año muy particular, que acabé de cumplir en junio 75, ni más ni menos, Feliz me he hecho cumpleaños. un poco, gracias, me he hecho un poco el replanteo, especialmente ahora que estamos todos con la onda donde la longevidad nos va a llevar a los 100. En el caso mío, mi abuela falleció 105, mi mamá 93, tengo tíos de 95, 96 que están de 10. Entonces, bueno, uno nunca sabe si termina mañana, pero si nos da tanto tiempo después, mi pregunta este año fue un poco decir, bueno, ¿qué hago con los años que me quedan, no? La familia ya está grande, tiene sus propios problemas. Eh, y empecé a hacer un camino que creo que de alguna manera me va a volver a desembocar en el cooperativismo y en el mutualismo de una u otra forma, ¿no? He creado una escuela online que se llama Creando Caminos. Esa escuela online realmente es una posibilidad que para mí, ojalá se pueda lograr, va a llevar un tiempo, donde la gente de nuestra, bueno, vos sos más joven, pero la gente de mi edad, que a veces tiene, como vos decís, todo este conocimiento y todo este bagaje de cosas, no quede perdido en el tiempo. Entonces, está por salir dentro de unos meses un curso que se llama Todavía hay tiempo. Y es precisamente para rescatar aquellos conocimientos que a veces los adultos lo tienen y no saben cómo canalizar. Y fíjate vos que ahí vuelve un poco a salir esa esencia cooperativa, ¿no? Porque la idea es que los que formen parte de esta comunidad de Creando Caminos puedan voluntariamente poder participar de aquellos conocimientos que manejan mejor o que han manejado durante toda la vida. ¿Por qué en esta etapa de la vida y por qué dedicarme a esa gente en esta primera etapa? Porque creo que en nuestra edad está un poco, yo diría como, bueno, ¿cómo se dice cuando algo caduca, no? ¿No? Como que ya tiene Su fecha de su fecha de vencimiento, sí. caducidad. Y creo Sí. que sí, todo nos viene diciendo Sería que la obsolescencia longevidad va a a ser una mucho más casi. grande. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, sería entonces Sí, se cómo cortó, decía aprovechar obsolescencia, la obsolescencia programada. claro, entonces, bueno, hoy día que tanto está de moda la programación neurolingüística y todo ese tema de que nuestras neuronas siguen Ujú. funcionando si las activamos y que si hacemos determinados caminos, me parece a mí que una comunidad donde se puedan expresar voluntariamente, creo que vuelve a ser aplicar la filosofía cooperativista, ¿no? Así que en Claro. eso Mira, estoy y creo que el rescate de los saberes previos, que se dicen sobre todo en certificación de competencia, y que se los trató varias veces de poner en valor incluso a nivel de reconocimiento académico, porque por lo menos a nivel laboral seguro, o sea, no solo darle valor
al reconocimiento formal de una capacitación en un ámbito educativo, sino que a esos saberes previos, por supuesto demostrable, se les asigna también un valor desde el punto de vista de su aporte. Así que yo creo que eso es fundamental. Y si la gente grande Sí, puede contribuir, te quiero contar una pequeña anécdota. Yo cuando estaba en el Banco Nación, en el Instituto PYME, nos visitó gente de Alemania que tiene un programa donde hacen una readaptación de la gente jubilada en Alemania y cuando las ujú, empresas piden algún asesor que ya ha tenido experiencia, acá por ejemplo la marca Paladín de embutido trajo un CEO jubilado de una fábrica reconocida. Alemania le pagaba la jubilación más un pequeño plus a cambio y la que recibía a esta persona jubilada pero con mucha experiencia te pagaba la estadía, el hospedaje, los viáticos. Y era un programa oficial, para no desperdiciar todo ese talento. O sea, lo claro, asocié cuando vos me contabas porque tienen alguna afinidad. A mí me sorprendió mucho ese programa, porque varias empresas que estaban en el Banco Nación, que estaban en un proceso de reconversión, les vino muy bien este convenio con gente muy experimentada, ya jubilada, pero que les hizo una revolución prácticamente dentro dentro de sus organizaciones y sus empresas. claro. Vos fíjate que curiosamente nuestra pirámide de población lógicamente se ha invertido, lo sabes bien, ¿no? Sí, sí. En el 2060, un tercio, un cuarto de la población va a superar los 65 años. Entonces, es casi premonitorio que uno empiece a pensar qué hacer con ese gran grupo de población que va a, de alguna manera, ser dueño de la sociedad, como dijo un político europeo. Pero curiosamente aparecen dos cosas, ¿no? Estos estereotipos donde todo el mundo tiene que ser joven, bonito, elegante, delgado, bla, bla, bla. Y la persona que es mayor y esa situación que se está dando en muchos países, que es ese término edadismo, que todavía la Real Academia Española no lo ha admitido como término, pero que se da, que es la discriminación por edad. Entonces, ese tema es el que tenemos que empezar a revertir, porque realmente hasta las tribus ancestrales lo sabían, cuando el más antiguo de la tribu era el que tenía la sabiduría. Entonces, perder y desperdiciar toda la experiencia que tiene la gente grande, que todavía puede, digamos, promocionarla, darla, brindarla, regalarla antes que se vaya, y yo creo que para mí es un objetivo cooperativo muy lindo. Bueno, Margarita, encantado de escucharte. Me quedan, como te dije, muchas ganas de continuar, pero bueno, para este encuentro me parece que ha sido un lindo pantallazo. Así que bueno, que tengas una muy buena semana y una muy buena vida y Bueno, que tus proyectos realmente se puedan concretar y nos tengas al tanto para promocionarlo, para incluso involucrarnos. seguiremos creando caminos, ¿no? Yo te agradezco un montón que te hayas Al acordado de contrario, mí y bueno, un hemos placer. pasado momentos muy gratos juntos y Eso es. sabemos que la pensamos igual, entonces Ajá. realmente yo también te deseo lo mejor en lo que estés haciendo y un millón de gracias y un saludo a toda esa gente hermosa de cooperativismo. Ok, Bueno, chao, adiós. chao.